En América Latina, el fraude financiero ya no es un fenómeno marginal, es estructural. Según reportes de la Interpol, Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones con mayor crecimiento en delitos financieros digitales en los últimos años. Y el problema no es únicamente tecnológico, es económico. Inflación persistente, fuerte devaluación frente al dólar y baja penetración de educación financiera crean el entorno perfecto para que proliferen esquemas que parecen inversión, pero no lo son. Hoy vamos a analizar las estafas financieras más comunes en América Latina y, más importante aún, cómo identificarlas en segundos, usando criterios técnicos, no simple intuición. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más del 30% de la población en varios países de la región permanece en condiciones de vulnerabilidad económica. Al mismo tiempo, informes del Banco Mundial muestran que América Latina es una de las regiones con menor alfabetización financiera, comparada con economías desarrolladas. Ahora suma estas tres variables: alta inflación, necesidad de dolarización informal y crecimiento masivo del acceso a redes sociales. Eso no solo crea demanda de inversión, crea demanda urgente de rendimiento. Y cuando la urgencia entra en la ecuación, el análisis real es desplazado. Primer modelo de estafa: rendimientos fijos en dólares. En Latinoamérica, pocas frases suenan tan atractivas como esta: rendimiento fijo en dólares. Y precisamente por eso es tan poderosa. Si alguien promete rendimientos de 3% o 4% mensual garantizado, está hablando de más de 40% anual compuesto. Ahora pensemos con criterio financiero. Los mercados reales como acciones, bonos, commodities, fluctúan. Incluso los grandes fondos internacionales tienen años positivos y años negativos. Cuando una inversión muestra rentabilidad lineal o exponencial sin caídas y sin variaciones, no es estabilidad. Es una estructura que merece revisión exhaustiva. Aquí no se trata de decir que todo es fraude. Se trata de pensar con responsabilidad y hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se genera exactamente ese rendimiento? ¿Quién custodia el dinero? ¿Está auditado por un tercero independiente? ¿Qué pasa si el mercado cae? Si esas respuestas no son claras o se reemplazan por frases como modelo privado o estrategia confidencial, el riesgo no desaparece. Simplemente no te lo están mostrando. En inversión profesional, el riesgo se explica. En estructuras dudosas, el riesgo se minimiza o se oculta. Segundo modelo: pirámides disfrazadas. Las pirámides modernas rara vez se presentan como tal. Hoy adoptan discursos más sofisticados como academias de trading, comunidades exclusivas, plataformas de inversión alternativa. Pero el análisis correcto no es escuchar el discurso, es observar el flujo del dinero. Primero pregunta: ¿la rentabilidad proviene del mercado? ¿O de la entrada constante de nuevos miembros? Si el sistema recompensa principalmente la captación de personas, el crecimiento no es una consecuencia natural, es una necesidad. Y cualquier modelo que dependa de expansión continua enfrenta un límite inevitable. Además, muchas veces el lenguaje técnico se utiliza para dar sensación de legitimidad. Te dicen frases como operativa institucional, estrategia cuantitativa, equipo profesional. Pero cuando solicitas información verificable, estados auditados, historial comprobable o regulación, la información es vaga o inexistente. En finanzas reales, la transparencia es parte del negocio. Cuando la transparencia incomoda, eso ya es una señal. Tercer modelo de estafa: el experto digital. Las redes sociales permiten proyectar éxito con facilidad. Pero proyectar no es demostrar. Un profesional serio en finanzas no se define por el estilo de vida que muestra, sino por la coherencia de su discurso y la trazabilidad de su experiencia. Hay diferencias claras. Un vendedor habla principalmente de rentabilidad y libertad financiera. Un profesional habla de riesgo, diversificación y horizonte de inversión. Un vendedor enfatiza resultados extraordinarios. Un profesional explica escenarios probables. Además, en la mayoría de países existen organismos supervisores. No siempre son perfectos, pero existen. Si alguien ofrece asesoría directa o capta dinero y no puede demostrar ningún tipo de registro o marco regulatorio, la evaluación debe ser más exigente. La educación financiera seria no elimina el riesgo, lo contextualiza. Cuarto modelo: bots y criptos. El uso de términos como inteligencia artificial
o algoritmo propietario genera una percepción automática de sofisticación. Pero sofisticación no significa garantía. Incluso las estrategias automatizadas más avanzadas enfrentan volatilidad, cambios de ciclo y riesgos operativos. Si un sistema afirma tener efectividad casi perfecta y no muestra periodos de pérdida, el análisis debe centrarse en la coherencia, no en la promesa. Las preguntas que debes hacer en estos casos son: ¿dónde están registrados los fondos? ¿Existe historial verificable en mercados reconocidos? ¿Puedo retirar el capital sin restricciones poco claras? En inversión legítima, la complejidad se puede explicar. Cuando la explicación es sustituida por misterio, el inversionista pierde capacidad de evaluación. La tecnología puede optimizar procesos. No elimina el riesgo estructural del mercado. Modelo 5. Suplantación bancaria. El fraude más común no siempre está en grandes promesas. Muchas veces está en pequeños descuidos. Mensajes que simulan ser del banco. Correos con enlaces casi idénticos al sitio oficial. Llamadas que generan urgencia. Aquí no buscan convencerte con rentabilidad. Buscan que reacciones sin analizar. La ingeniería social funciona porque activa emociones antes que razonamiento. La regla profesional es simple. Ninguna institución financiera formal solicita claves completas, códigos dinámicos o acceso remoto fuera de sus canales oficiales. La protección del patrimonio no depende solo de buenas inversiones. Depende también de disciplina básica en el manejo de información. Si observas los 5 casos, el patrón es consistente. La promesa supera la explicación. La emoción supera el análisis. La narrativa supera la estructura. Desarrollar criterio financiero no significa desconfiar de todo. Significa evaluar con preguntas correctas. Y en un entorno económico como el de América Latina, esa capacidad marca la diferencia entre preservar capital o perderlo. Si algo debes llevarte de este análisis, es que las estafas financieras en América Latina no prosperan porque las personas no sean inteligentes. Prosperan por falta de información. Quien entiende cómo se genera realmente el rendimiento de una inversión, tiene ventaja. Quien solo evalúa promesas, asume riesgos que no conoce. Por eso, antes de invertir un solo dólar, hazte siempre estas 3 preguntas. ¿Dónde está el riesgo real? ¿Quién supervisa o regula esta actividad? ¿El rendimiento es coherente con el mercado global? Si no puedes responder con claridad a estos 3 interrogantes, la decisión más profesional es no avanzar. Porque en estos casos, la emoción no es buen consejero. Y si quieres profundizar en cómo operan estas estructuras, en este canal tenemos una serie completa llamada Estafas que parecen inversiones, donde analizamos casos reales que a primera vista parecen oportunidades legítimas, pero esconden riesgos estructurales. Te recomiendo verla completa. Si tu objetivo es construir un patrimonio sólido y de largo plazo, con análisis serio, sin humo y sin promesas irreales, este es tu espacio. Suscríbete a Global Investment y quédate en el canal. Nos vemos en el próximo video.